Mastes. Más adelante, cuando uno avanza al verso 6 del mismo capítulo 1, nuevamente el Señor los confronta y le dice: el hijo honra al padre, y dice aquí: y el siervo a su señor. Si pues soy el padre, soy yo el padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, aparece nuevamente la expresión, en que hemos, dice aquí, menospreciado tu nombre. Si avanzamos al siguiente verso, en el versículo número 7, ya así también el Señor nuevamente, hablándoles, nos dice: en que, dice aquí, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, dice acá otra vez, en que te hemos deshonrado. Si avanza, mi amado hermano, al capítulo 2, versículo 17, se vuelve a repetir la misma expresión. En el verso 17 nos dice del capítulo 2: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y por último, bueno, como lo hemos leído acá en Malaquías capítulo 3, versículo número 6, en la última parte del verso el Señor nos dice: mas dijisteis, ¿en qué hemos devolverte? ¿En qué? ¿O de qué manera te estamos fallando? ¿O cómo es que te estamos haciendo desagradar con nuestra forma de actuar o de vivir? Mi amado hermano, esta expresión ¿en qué? Obviamente tiene un ciclo que puede entenderse solamente, a mi manera de ver, bajo dos perspectivas. Esto o puede significar, y realmente lo que dice la pregunta, ¿en qué? Es decir, no lo sé, dámelo tú a conocer. Es decir, que de parte de ellos había ignorancia, que de parte de ellos había, de manera inicial, esto como primera perspectiva, realmente había un desconocimiento, o había tanta dureza en el corazón, o había tanta, diríamos, indiferencia, que tratando, como diría un joven en la actualidad, tratando de hacerse loco, simplemente le dice al Señor: bueno, dime en qué. Pero sabe realmente que está fallando, mas sin embargo quiere evadir la confrontación, quiere evadir de alguna forma, la recriminación de parte de Dios. Sea lo uno o sea lo otro, es decir, sea que haya sido realmente ignorancia de los sacerdotes, aun cuando desestimo ello, porque el sacerdote tenía que estar debidamente capacitado, instruido para poder ejercer el sacerdocio juntamente con el pueblo, que eran los que receptaban el mensaje. Mi amado hermano, no me queda más que concluir que era lo segundo. El pueblo sabía en qué le fallaba a Dios, mas sin embargo, para no asumir esa responsabilidad, eran indiferentes a manera de una ignorancia voluntaria para no cumplir, en este caso, la demanda de Dios. Ahora bien, cuando vamos, y esto a manera de introducción, cuando vamos al capítulo número 3, verso número 6, recuerda cómo empezó el Señor anunciando esta porción bíblica. Porque yo Jehová, decía ahí, yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. Justamente por eso, porque no cambio, no habéis podido ser todavía, ¿qué? De acuerdo a la paciencia de Dios, no habéis podido ser consumidos, no habéis sido consumidos. Y Dios hace una remembranza antes de entrar en materia. Les dice: desde los días de vuestros padres. Eso hablando no necesariamente de los papás de ellos, sino hablando de la generación inicial que recibió el mandamiento, es decir, la generación allá de los tiempos de Moisés. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos, dice el texto, a mí, y yo como consecuencia, ¿qué hará el Señor? Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová, dice aquí, de los ejércitos. Y ahí otra vez, como le mencioné, ¿qué nos hace saber el texto? Mas dijisteis, ¿qué fue lo que dijeron? ¿En qué nos hemos de volver? Mi amado hermano, y ahora con respecto a esta situación, es necesario tener, diríamos así, en claro, que Dios no es un objeto de burla, que Dios no era para, obviamente para ninguno de nosotros es objeto de menosprecio,
Pero pareciera ser que para, digamos, el contexto actual de esta época, Dios y sus mandamientos ya no tenían validez, ya no tenían la importancia, ya no eran estimados con peso o con la contundencia con que de manera inicial sí era de alguna forma sí temido y obviamente obedecido. Mi amado hermano, para poder entrar en detalle del estudio de esta preciosa porción bíblica, ahora vamos a tener que por fuerza ahondar en la demanda de la cual Dios les va a decir de qué están obviamente ellos fallando o por qué ellos están realmente trastocando su palabra, su voluntad. Y para ello en el verso número 8, obviamente el texto se va a poner un poco caluroso en el asunto de la demanda de Dios para el pueblo. Le dice, robará, qué interesante, robará el hombre a Dios. Una pregunta, mi amado hermano, que obviamente tiene una sola respuesta. ¿Podrá el hombre robar a Dios? ¿Cuál es la respuesta? De manera contundente, ¿podrá algún ser humano robarle a Dios? No se le puede robar a Dios. A Dios no se le puede hurtar, a Dios no se le puede robar, entendiendo la connotación de cada expresión. A Dios no se lo puede engañar, también dice la Biblia, ¿verdad? Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios jamás podremos de alguna manera escondernos también de su presencia. Imposible. Dios no puede, dice la Escritura, y eso está tangiblemente escrito, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser pasado por alto. Usted puede de pronto burlarse de un padre, burlarse de una madre, burlarse de un pastor, burlarse de algún amigo. Puede mentirle a papá, puede mentirle a mamá, puede hurtar, tomar de manera mañosa las cosas de alguien sin que nadie se dé cuenta. Puede robar también, ejercer violencia para arrancarle la propiedad a alguien. Pero a Dios no se le puede perjudicar en ningún sentido. Al contrario, mi amado hermano, para poder ver un poquito más a fondo esta porción bíblica, venga conmigo, mi querido hermano, a ciertos aspectos bíblicos para poder entrar ya en materia. Mi querido hermano, de primera mano, veamos qué nos dice el libro de Job en el capítulo número 5. Libro de Job. Siguiendo en el marco del Antiguo Testamento, libro de Job, antes de los Salmos, en el capítulo número 5. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Veamos, de primera mano, ¿qué nos dice el Señor? Libro de Job, 35. Libro de Job, más adelante, Job capítulo 35. Me estaba comiendo el número 3. 35, 35, verso número 7. Verso número 7. ¿Ya lo encontró? Dice el texto, esto lo voy a coger como texto de apoyo. Dice el verso 7, si fueres justo, hablándole obviamente a la persona que de alguna forma trata de vivir una vida piadosa delante de Dios. Pero dice el texto de manera adicional, si fueres justo, ¿lo tiene? ¿Qué le darás a él? Es decir, por más que cumplas las expectativas, es lo que trata de decir Job aquí en este pasaje bíblico. Por más que estés, diríamos, en un alto nivel de agrado para con Dios, dice la Escritura, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Es decir, tanto de vía de ida como de vía de venida, de retorno, tanto de ida como de retorno. Por muy justo que sea alguien, le podrá dar algo al Señor, alguien le podrá dar algo como para satisfacerlo. O viceversa, alguien podría recibir de él simplemente por mérito propio algo. Posiblemente no. Seguidamente, de manera ya opuesta a lo que estamos hablando, ¿por qué a Dios no se le puede ni quitar ni dar algo y hacerlo feliz o ponerlo contento? Porque a la larga todo es de Dios. Todo.
Si uno va al libro de los Salmos, por ejemplo, allá en el capítulo número 24, quiero dejar estas bases bien cimentadas para poder ahondar más adelante. Sí, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 24, nos dice el Señor en el verso número 1. Salmo 24, verso 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura en ese pasaje? De Jehová, sí, ¿verdad? Verso número 20, capítulo 24, verso 1. De Jehová, ¿qué dice aquí? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Diríamos, todo es ¿de qué? Todo es de Dios. Ahora, hemos establecido con estos pasajes bíblicos un gran principio. Todo le pertenece a Dios. Y como todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Mi amado hermano, Dios es el soberano y el dueño de todo aquello que usted de alguna forma tiene. Todo le pertenece, todo, absolutamente todo. El aire que respiramos, ¿de quién es? ¿Es suyo? Es de Dios. La vida que Dios le permite tener es suya, no, es de Dios. La familia que usted tiene, ¿de quién es? Es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Pero ahora Dios le imputa al pueblo diciéndole, ustedes me han robado. Ahora, mi amado hermano, la acusación, yo no sé si a usted alguna vez le han culpado de algo, o si a usted alguna vez le han acusado de ser un ladrón. ¿Cómo usted se sentiría si alguien le dice, tú me has robado, tú me robaste, tú me perjudicaste? Si tú te llevaste o tienes lo que no es tuyo, sino que me pertenece, ¿cómo se sentiría usted con esa acusación? Que alguien fuera a su casa y desde afuera le gritara y dijera, eres un ladrón, devuélveme lo que te has llevado. ¿Cómo usted reaccionaría frente a ello? ¿Se sentiría agradado de esos términos con los cuales a usted, si ese hombre o esa mujer se dirige? Yo le aseguro que usted sentiría una incomodidad terrible. Y mucho más si usted supiera que usted no ha ocasionado ningún tipo de perjuicio o ningún tipo de daño. Mi amado hermano, Dios en este pasaje bíblico grita de alguna forma o anuncia o proclama a los cuatro vientos que su pueblo le había robado. Vosotros, dice aquí, volvamos por favor al libro de Malaquías capítulo número 3, versículo número 8 le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, respondiendo él mismo a esa pregunta, pues vosotros me habéis robado. Y nuevamente sale a aparecer la incógnita del pueblo. Cuando le dicen al Señor, ¿en qué? Otra vez sale ese famoso, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? Dime, ¿en qué te he perjudicado? Lo que están tratando de decir es, yo no te he perjudicado en nada. Por lo menos no de algo que yo me acuerde. Y dice la Escritura, Malaquías capítulo 3, versículo número 8, sí. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les responde de manera frontal, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, entendamos, mi amado hermano, la reclamación de Dios. ¿Por qué Dios se estimó él perjudicado con sus diezmos y con las ofrendas? Si hemos visto, y por eso es que estuvimos ahondando un poquito en otros textos, si allá en Salmos que de Dios es qué cosa, ¿qué le pertenece a Dios? Todo es de Dios, todo, absolutamente todo. Si lo queremos pasar al plano financiero, todo, el 100% de lo que yo tengo le pertenece a Dios. No hay nada que yo no tenga en casa que no pueda decir yo que es mío. Todo es de Dios. Todo. Y como todo le pertenece, mi amado hermano, Dios sí ha demandado, ojo, de todo lo que le pertenece, Dios le ha demandado al hombre al cual él se lo da para que, ojo, para que lo administre. Que desde esa administración, porque todo es de Dios, el 100% es de Dios, como administrador le devuelva
un 10%. Por lo menos así estaba tipificado en la ley. En la ley, mi amado hermano, la reclamación de Dios para el pueblo en cuanto al diezmo o la ofrenda, que en cuyo caso era algo semejante, pero en el diezmo había un límite. Cuando se hablaba del diezmo, se hablaba del 10% de todo lo que el hombre tenía. El 10% de todo lo que el hombre prosperara, de todo lo que el hombre adquiriera. El diezmo era una limitación, pero la ofrenda era sin límite. La ofrenda bien podría ser un porcentaje inferior al diezmo o un porcentaje superior al diezmo. ¿Se acuerda usted de cómo ofrendaba Salomón? Él no ofrecía lo que decía la ley. ¿Cuánto decía la ley como sacrificio? Un solo cordero. Para que el que era, diríamos así, medianamente, de clase media, ¿sí? ¿Cuánto podía dar si no podía dar el carnero? Ya vimos esto. ¿Qué tenía o qué podía dar? 2 tórtolas o 2 palominos. Y el que era realmente pobre, pero pobre en extremo, ¿qué tenía que dar? Un puñado, un efa de flor de harina. Sí. Dios, mi amado hermano, dejó establecido el dar, el retribuir lo que Él había también a sí mismo provisto. A la larga, todo era de Él. Haga de cuenta que alguien viene y le entrega a usted, diríamos el 100% de sus propiedades, pero Él mismo le dice, al mes siguiente, sé tan amable, ¿podrías darme el 10% de todo lo que te di? Pregunto, ¿usted tendría algún problema con eso? ¿Tendría usted algún inconveniente si alguien le dejó a usted su 100% de bienes y luego al mes viene y le dice, sé tan amable, te solicito que me des el 10? De ese 100, dame el 10. ¿Usted puede hacerse algún conflicto con ello? ¿Se le haría duro darle el 10%? ¿Se le haría difícil o no? A ver, vamos, quiero escucharlo. ¿Se le hace difícil o no? Para algunos sí se le hace difícil. ¿Por qué? Porque se han encariñado con aquello que se les dio. Porque de alguna forma en esos 30 días, eso que lo recibieron, creyeron de que ahora era totalmente suyo. Gracias a Dios, digo yo, en tiempos presentes, solo Dios demanda el 10. Imagínense si demandara el 50%. Las iglesias estarían vacías. Mi amado hermano, ¿qué se dice acerca del diezmo? Hay que ir a la ley, sí, pero también quisiera dividir este estudio en 3 partes. ¿Qué dice la Biblia antes de la ley? ¿Qué dice la Biblia en la ley? ¿Y qué dice la Biblia después de la ley? ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Sí, para analizarlo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a diezmos y ofrendas antes de que la ley exista, con la ley existente y posterior a la ley? Amén. Veamos qué nos dice la Biblia antes de la ley. Antes, mucho antes de la ley. Para ello, mi amado hermano, acompáñeme al primer libro de la Biblia. Sí, venga conmigo al libro del Génesis. De primera mano en el capítulo número 14. Recordando que los sucesos que usted encuentra en el libro del Génesis son narraciones, obviamente, de muchas historias, pero antes de la aparición de ¿qué? De la ley. Amén. Antes de que los mandamientos fuesen dados allá en el monte Sinaí. Génesis capítulo número 14. Veamos estos antecedentes bíblicos. ¿Lo encontró ya? Capítulo número 14. Dice el Señor, versículo número 17 al verso número 20. Cuando volvía, estoy hablando de un patriarca llamado Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey ¿de qué nación?
de Salem, y también tenía otro oficio este varón, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, obviamente, ¿a quién? A Abraham, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso número 20. Léalo, por favor. ¿Qué hizo Abraham, mi amado hermano? A este rey, pero que también ocupaba el rol de sacerdote, Abraham, luego de haber venido, porque cuando tiene este encuentro con estos reyes, Abraham había ido a pelear para rescatar ¿a quién? A su sobrino Lot. Y Dios le dio la victoria. Y obtuvo su propio botín, diríamos de esta manera. Cuando salió de la batalla y yendo ya de retorno a casa, salió al encuentro el rey de Salem, el cual también dice la Biblia era sacerdote. Salió a recibirle, mi amado hermano, con pan, como lo dice la Escritura, y vino, para poderle, de alguna manera refrescar a él y a sus hombres, de este encuentro. Y seguido de esto, ¿qué hizo o cómo se lo agradeció este hombre? Hablando de Abraham al sacerdote, le dio, dice la Escritura, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. La 10ª parte de todo lo que él había obtenido en batalla. Todo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? La ley, ojo, para aquel entonces no tenía, de alguna forma, para Abraham validez, porque no existía la ley. No existía la ley. Moisés no había nacido, mi amado hermano. La palabra desde el monte Sinaí no había sido dada, pero la acción de dar, ya estaba en el corazón del hombre. La acción de dar, ojo, ya estaba cimentada en el corazón del hombre. Desde los tiempos del huerto del Edén, queriendo ir mucho más atrás, el hombre ya ofrecía voluntariamente, a Dios ofrendas. Mira la ofrenda de quién, de Abel, de Caín, y de Abel. Hombres que, de acuerdo a la ley, mi amado, que la cual no existía, no les obligaba a dar absolutamente nada. Pero voluntariamente tomaron de lo mejor del fruto y se lo ofrecieron ¿a quién? A Dios. Es que, amado hermano, la acción como tal no se obligó, sino después como para normar, la actitud que ya había en el corazón del hombre. Ahora bien, esto pasó, es decir, este no fue la primera oportunidad. Hubo otra situación que también nos narra el mismo libro del Génesis en el capítulo número 28, versículo 22. Génesis capítulo número 28, verso número 22. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Más adelante de Génesis del capítulo 14. Génesis capítulo 28. Verso número 22, dice el Señor, esto hablando de que Jacob tuvo un sueño grande delante del Señor. Cuando él despertó de ese sueño, hizo una reseña muy importante. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, bueno, voy a leer desde el versículo número 20 al 22 para tomar un poquito de fuerza en la lectura. E hizo Jacob voto, es decir, juramento, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso número 22, léelo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. No lo tenía porque se fue limpio. Pero, ¿qué dice aquí? Pero de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le pidió el diezmo? Dios le dijo: mira, te voy a regresar y cuando te libre de todo me vas a dar el 10%. No, todo nació ¿de dónde?
del corazón. El diezmo ya estaba en el corazón del hombre antes que la ley apareciera. Ahora, eso con respecto a lo que se habla del diezmo antes de la ley. En la ley, mi amado hermano, hay un texto que es concluyente. La verdad es que es un texto que confronta de manera muy, pero muy contundente al hombre. Venga conmigo, mi amado hermano, al libro del Levítico. Libro del Levítico. Vamos a ver, mi amado hermano, qué nos dice la ley. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. ¿Lo tiene? Aquí ya la ley había sido dada por Dios al pueblo. Capítulo número 37. Perdón. Perdón, 5, perdón. Sí, Levítico 5, perdón. Estoy traspapelado con el número, sí, del capítulo. Levítico 5, perdón. Sí, Levítico número 5. ¿Ya lo tiene? Venga conmigo. A ver, deme un segundito, por favor. Bueno, verso 14. Venga conmigo por favor, al versículo 14. Versículo número 14. Empecemos desde aquí. Dice el Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona pecare, ¿sí?, o cometiere falta, y dice aquí, y pecare por yerro, entendiendo que el término yerro, sí, significa reincidencia, ojo, en el pecado, sí, yerro es volver a pecar sobre lo mismo, es decir, que reincidiera en la falta, sí, en las cosas santas, sí, de Jehová. Y cuando habla de pecar en las cosas santas, usted también debe de entender, entre otras cosas, que el no haber dado el diezmo, en que de acuerdo a la ley, ya lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo número 14, así que le voy a pedir que ya lo tenga buscado. Mi amado hermano, se obligaba al que pecaba por esta indolencia a pagar, mi amado hermano, una quinta parte de aquello en lo que había defraudado a Dios. Es decir, que no se pagaba el diezmo, sino el 20% del diezmo. Sí, a manera de falta. Ahora, sigo leyendo el versículo número 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero, obviamente que el sacrificio era de ley, sin defecto de los rebaños, conforme a, dice aquí, a tu estimación en ciclos de plata, sí, del ciclo del santuario, dice aquí, en ofrenda por el pecado. Ahora bien, mi amado hermano, cuando vamos a Deuteronomio capítulo número 14, venga conmigo, mi amado hermano. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 14, nos dice el Señor, verso número 22 en adelante. Deuteronomio capítulo 14, verso número 22 en adelante. Hay un término que de pronto para alguien puede ser nuevo. Tenemos el significado. Dice la Biblia, indefectiblemente. ¿Qué dice? Diezmarás. Ahora, ¿qué significa este término? Indefectiblemente. Apunta el concepto. Que no puede pasar o no se debe de dejar de hacer. ¿Sí? Repito. Que no puede pasar o que no se puede dejar de hacer. Eso significa el término indefectiblemente. Es decir, es algo que va
porque va. ¿Sí? Entendiendo ese significado, dice el verso 22, indefectiblemente, ¿qué es lo que no se puede dejar pasar? ¿O qué es lo que no se puede dejar de hacer? Diezmar. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso número 23, simplemente para ilustrar más adelante, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí, dice, ¿dónde? Su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La obligación, mi amado hermano, de diezmar estaba tipificada en la ley, sí, y era indefectiblemente el hacerlo. No podía ninguno de los, diríamos así, de los del pueblo del Señor dejar de diezmar. Más adelante, mi querido hermano, por favor, venga conmigo, sí, también a un pasaje bíblico, sí, que nos habla acerca, sí, del diezmo. Cuando vamos a la Escritura, sí, vayamos por favor, sí, dentro también del libro de Levíticos. Libro de Levíticos. Capítulo número 27. Este era el texto que estaba traspapelado. Ya lo encontramos. Sí, Levítico 27. Libro de Levítico. Capítulo 27. ¿Lo tiene? Mire por favor lo que nos dice. Versículo número 30 en adelante. Verso 30 en adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. ¿Qué dice la Escritura? De Jehová es. Bueno, usted ya sabe por Salmos que de Jehová no solamente es el diezmo. ¿De Jehová qué cosa es? Toda la tierra y su plenitud. Pero ¿qué es lo que quería que el pueblo le diera? De todo. Solamente el diezmo. Verso número 30 estamos. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Verso número 31. Y mira, si alguien quería no dar el diezmo por alguna razón, como a veces suele pasar, ¿a cuántos no le ha pasado que quiere usar el diezmo en otra cosa emergente? Y dicen, Señor, perdóname, sé que esto no es lo acostumbrado, pero necesito hacer algo con el diezmo. ¿A cuántos le ha pasado aquello? Cuando al judío, le pasaban situaciones como estas, Dios había puesto una norma. Y mira lo que dice en ese pasaje bíblico más adelante. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, versículo 31 estamos, añadirá la quinta parte de su precio por ello. La quinta parte es el 20%. Sí, es como coger una naranja y dividirla en ¿cuántas tajadas? En 5. Versículo número 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado, o lo que es igual, dedicado ¿a quién? Es consagrado o dedicado a Jehová. Listo, esa era la ley. Y la ley obviamente establecía, como ya lo hemos leído en Deuteronomio 22, ¿verdad? Acerca del diezmo, era indefectible. Tenía que hacerlo porque se tenía que hacerlo. Ahora bien, eso en cuanto a ¿qué? A la ley. Recuerde que hemos visto qué dice la Escritura acerca del diezmo antes de la ley, acerca del diezmo en la ley. Y ahora para los que de pronto tienen ese dolor, si en el bolsillo cuando se va al Nuevo Testamento y dice, ¿dónde está el diezmo? En la Biblia, en el tiempo de la gracia. Bueno, vamos, mi amado hermano, a la carta de los Hebreos. Capítulo número 7. Ojalá que no arranque usted la página de la Biblia. Ahí está.
No la va a mover. ¿Sí? Hebreos, carta a los Hebreos, sí, capítulo número 7. ¿Ya lo encontró? Carta a los Hebreos, capítulo número 7. Vamos a leer, por favor, del verso número 1 en adelante. Verso 1 o verso primero en adelante. ¿Ya lo encontró? Recuerde que esto también es palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos recuerdan el suceso que leíamos en dónde? En el Génesis. ¿Se acuerda usted de Melquisedec? ¿Sí? Listo. ¿Había la ley en ese tiempo? No. Hoy la ley está en apogeo. Tampoco. Supuestamente estamos viviendo ¿en qué? En la gracia. Bueno, digamos que si Abraham y Jacob diezmaron en el tiempo de ¿qué? ¿En qué tiempo diezmaron ellos? En el de la ley. ¿Ah? Lo hicieron tal cual como lo hacemos nosotros hoy. No porque la ley me lo exige, sino porque nace en mi corazón el hacerlo. Más allá de que por la palabra de la gracia es una ley. Verso número 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, mire que estamos hablando del mismo personaje, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Mira, yo no sé, pero por algo creo que la Biblia no tomó Levíticos para recordarlo a la iglesia. No tomó, mi amado hermano, Deuteronomio. ¿Qué tomó el apóstol Pablo? ¿Qué tomó? Tomó la ley. Tomó el referente antes de la ley. Verso número 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, hablando del rey de Salem, significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Todo eso significaba o implicaba este sacerdote que todavía, ojo, la ley todavía tampoco había establecido el orden sacerdotal. Amén. En los tiempos de Abraham no había sumo sacerdote. No había, mi amado hermano, el orden levítico. No existía. Pero lo que sí existía era la devoción de poderle dar a Dios en gratitud los diezmos. Amén. Verso número 3. Hablando acerca de él. Sin padre, sin madre. ¿Hablando de quién? Del rey. Sí, ¿del qué rey? Melquisedec se refiere, ¿no? Era sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Hablando de qué? De que no tenía una ascendencia, diríamos, sacerdotal. Dice aún más, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días. Diría cualquiera que ese tipo de orden sacerdotal no, sí, ha sido desde el inicio y se mantiene hasta el final. Versículo número 3 nos sigue diciendo, sino hecho semejante. ¿Lo compara con quién a Melquisedec? Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote. Y si Cristo permanece como sacerdote para siempre, el pueblo que adora, sí, a ese gran sumo sacerdote que es el Hijo del Dios Altísimo. Yo pregunto, aunque más adelante lo va a decir, yo pregunto, si él, hablando de Abraham, lo hizo con alguien que no era el sublime sumo sacerdote, hacía su acto de devoción dando el diezmo. Quienes ahora en este tiempo sí conocen la gracia del gran sumo sacerdote que es Cristo, no debieran de dar también el diezmo.
Si alguna duda tiene, siga leyendo. Verso número 4. Y aquí confronta el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a la iglesia. Y les dice, considerad. Ojo, es decir, ponte a pensar, razona un poquito. Considera, pues, cuán grande era este. Hablando de quién, mi amado hermano. De Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, ya hablando de qué, del orden sacerdotal, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, ¿según qué cosa? Según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 6, pero aquel, ya no se refiere a los tiempos de Leví, sino a quién. De Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y dice ahí, y bendijo al que tenía las promesas. Yo te pregunto, estos, ¿cuántos versículos? 6 versículos. Pregunto, ¿qué están tratando de decir? Quisiera su reflexión en esto. ¿Qué está tratando de decir el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Que hay o que no hay que diezmar? Dicen por ahí que no hay más ciego que aquel que no quiera ver. ¿Por qué crees que topó este caso particularmente del diezmo? ¿Por qué crees que ha asemejado a Melquisedec? Diríamos así, como al sumo sacerdote de acuerdo, a Cristo mismo, porque Cristo no vino de la tribu de Leví. ¿De qué tribu vino Jesús? De acuerdo a la genealogía, de la tribu de Judá. ¿Qué relación tenía de sacerdocio hablando la tribu de Judá con la tribu de Leví? Ninguno. ¿Por qué Pablo toma la referencia de muchos casos de la ley o de muchas otras acciones? ¿Por qué específicamente habla del diezmo? ¿Por qué crees tú? Porque querrá de alguna manera decir, hermano, el diezmo ya no se debe decir de tenerlo en práctica en medio de la iglesia. O porque de alguna forma les dice, hermanos, así como en los tiempos antes de la ley los hombres diezmaban, en el tiempo de la gracia también se debe de diezmar. ¿Qué crees tú? Mi querido hermano, más adelante, mira lo que nos dice el Señor. Quisiera por favor avanzar un poquito. Versículo número 8. Subráyelo, porque aquí hablará más claro que el agua. Y dice aquí, y aquí ya no habla ni del tiempo de Abraham, ni del tiempo de Leví, sino del tiempo presente. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Qué dice? Que ya no diezmaban en este tiempo. Pregunto, antes de seguir leyendo, pregunto, ¿qué dice el texto ahí? ¿Que estaban diezmando o no estaban diezmando? Ciertamente dice, aquí reciben los diezmos. ¿Lo recibían o no lo recibían? Claro que sí. ¿Quiénes lo recibían? Hombres mortales, es decir, hombres que en Dios están designados ¿para qué? Para recibir el diezmo. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y ahora sí ya no va a hablar de Melquisedec, va a hablar de Cristo. Y dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién quiere estar hablando? De Cristo. Melquisedec murió, y Abraham también. Pero Cristo vive. ¿Cuántos creen esto?
Verso número, recuerda, 8 estamos. Uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos ¿de quién? De su padre, cuando Melquisedec, dice aquí, le salió, ¿a qué? Le salió al encuentro. Mi amado hermano, pregunto, si en Melquisedec se daban los diezmos, en Cristo no se han de recibir los diezmos. Y si alguna duda tiene, venga a los labios de Jesús. Acompáñeme, por favor. Para aquellos que dicen, bueno, hermano, pero a mí me queda la duda. ¿Por qué no le queda la duda cuando está enfermo y la Biblia dice que en su nombre, poniendo las manos sobre los enfermos, estos se sanan? Ahí no le queda de otro sino de decir, aceptar el texto. ¿Por qué? Por la fe. Y decir, sí, es por Cristo que yo me sano. Porque por sus llagas fuimos sanados. Pregunto, ¿eso tiene alguna explicación lógica? ¿Ah? ¿Tiene alguna explicación lógica de que el hombre se pueda sanar por las llagas de Jesús? Lógicamente hablando. Es como que usted se haga una herida, sí, o tropezando se caiga, se parta un brazo y el hueso se le salga y la sangre comienza a caer. Yo le pregunto, ¿hay una lógica que por una herida otra persona pueda sanarse? ¿Hay lógica en eso? Ninguna. Pero por la fe, todos los maltratos y las heridas que el hombre le hizo a Jesús en la cruz, por la fe la aceptamos que yo soy sano. ¿Verdad? Ahí no cuestiono, ahí más bien por la fe, ¿qué hago? Me aferro a eso, creo en eso y recibo eso, mi sanidad. Vayamos por favor al Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Capítulo Evangelio según San Mateo. Deme un segundito. Capítulo número 23. Verso número 23. 23. ¿Lo encontró? El Señor nos dice en su palabra, ¡ay de vosotros! Hablándole al sistema religioso, escribas y fariseos, hipócritas. Y en ese tiempo, claro que la gente hacía esto, porque diezmáis. Ojo, ¿lo hacían o no lo hacían? Claro que lo hacían. Diezmáis. ¿Y qué diezmaban? La menta, hablando sí en sí mismo, ¿verdad?, de este tipo de plantas. El eneldo, el comino, hablando de la gramínea. Pero sin embargo, aun cuando diezmaban, ¿qué pasaba? Verso número 23 sigue diciendo, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo más importante para Jesús? La justicia y la misericordia y la fe. Pero no significa que el diezmo no tenía valor. Jesús termina aclarando y diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, yo quiero del hombre justicia, misericordia, fe y diezmos también. Hagan esto sin dejar de hacer esto. Hagan esto sin dejar de hacer aquello. Hagan ambas cosas. Diezmen el eneldo, diezmen la menta, diezmen el comino, pero también practiquen la misericordia, la justicia y el amor también. No se olviden, sí, ni de lo uno ni de lo otro.
Cuando vamos por favor al libro de Malaquías, recordando que de ahí se ha desprendido esta porción de estudio, en el capítulo número 3, verso número 8, dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Ellos que dijeron: ¿en qué te hemos robado? En la parte final, en vuestros diezmos, pero también la misma importancia que tenía solo el diezmo. Y la ofrenda también. Verso número 9. Sí, hubo una sentencia para aquel que no lo hacía. Malditos sois con maldición, porque vosotros, y este era el problema no solo ya del sacerdocio, era, dice aquí, vosotras la nación toda me habéis robado. Verso 10. Traed todos, no una parte, todos los diezmos. ¿A dónde? ¿Cuántos saben qué significa este término? Alfolí. Bueno, diezmo es fácil. Diezmo se deriva del término 10, ¿sí? De manera porcentual. ¿Qué significa alfolí? Un vaso de colada doble para el próximo domingo. Alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Sabe usted? Este término que Dios utiliza es un término de agricultura. Sí, es lo que se entiende como un granero. Alfolí es sinónimo de granero. Un granero es donde se logra guardar la paja, ¿sí? O los alimentos para los caballos, ¿sí? Para las vacas. Un granero, un almacén. Y el Señor dice: traigan los diezmos. ¿A dónde? Al almacén. Imaginémonos que en la iglesia hagamos una bodega, como un granero, y se le diga al pueblo: hermanos, traigan los diezmos, dice, al granero. Diré: pues, hermano, pero si es tan poco, ¿qué hago? ¿Qué hago si va a ocupar solamente un rincón de todo el granero? Pero el pueblo de Dios sí llenaba los graneros. Tanto que cuando hubo una necesidad para hacer la obra de Dios, ¿qué tuvo que decir Moisés? Basta, ya no traigan más ofrenda, ya no traigan más diezmo. Estamos al tope, el granero se ha llenado. Verso número 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme, ojo, o pónganme a prueba ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mi amado hermano, en pocos pasajes bíblicos Dios se pone él de alguna forma a prueba, o se pone en balanza, como para decir: sí, quiero por favor que me pongan a prueba para ver si cuando ustedes me dan, yo también acaso no les daré. Con una gran diferencia: usted da el 10% y Dios da hasta que sobreabunde. ¡Qué gran diferencia! Usted da el 10% y Dios hará sobreabundar. Pero aquí hay un problema. Dios derrama la sobreabundancia en la fidelidad del diezmo del hombre. Le digo esto de manera muy práctica. Cuando uno comienza por primera vez a diezmar, sí, pero cuando lo hace, mi amado hermano, la bendición de Dios a veces no viene de manera inmediata. Uno dice: hermano, si yo ya di mi diezmo, pero estoy más chiro que nunca. Estoy más escaso que nunca, más arrancado que nunca. Pasa el primer mes, diezmó y no pasó nada. Pasó el segundo mes, diezmó y no pasó nada. Al contrario, la crisis se agudiza. ¿Qué está haciendo Dios? Probando. Dios lo ha dicho: pruébenme. Me van a someter a prueba. Pruébenme. Imagínense que a usted le digan en el trabajo: Gutiérrez, voy a utilizar el apellido Gutiérrez, quiere el ascenso, va a ganar el doble. Pregunto, ¿quién diría sí? Quiero el ascenso y quiero ganar. ¿Cuántos dirían sí a esa propuesta? Cualquiera diría bueno, ¿verdad? Y el jefe le dice: listo,
aquí tengo una prueba, un examen. Si lo pasa, tiene el puesto. Si no lo pasa, lo voto. Mucha gente podría decir, no, lo más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Es decir, no, déjeme nomás con mi sueldo básico, sí que como quiera estoy seguro. Solo los que tienen la seguridad de pronto de saber o estar preparados dirán, perfecto, venga la prueba, porque no solamente sí voy a obtener el cargo, sino que la prueba va a evidenciar la excelencia de lo que yo soy. Así mismo es con Dios. Pruébenme. Y muchos piensan, no, mejor me quedo con mi dinero, no diezmo, sí, y así vivo tranquilo. Y no saben, mi amado hermano, que al no someter a prueba la fe, sí, mi amado, siempre viven alcanzados. Sí, porque Dios no ha bendecido el dinero que, sí, que, ojo, que le pertenece. Porque cada vez que usted no diezma y no ofrenda como corresponde, ¿cuál es la postura de Dios para con usted? Me has robado. Imaginémonos que usted va por la calle y de al frente le digan ¡ladrón! ¿Verdad? ¿Quién más diría? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Quién él? Pero si no está corriendo, lo veo hasta elegantemente vestido. Él es un ladrón. Le ha robado. ¿A quién le ha robado? Al Señor le ha robado. Como cuando le conté esa anécdota, sí, creo que hace algunos añitos atrás, que un gran predicador, sí, llamado Arnaldo Torres, vino en una oportunidad, sí, a un país, sí, fue invitado para predicar. Y alguien, sí, como estaban en el apuro de la organización y del evento, sí, le mandaron a un muchacho, sí, un joven de la iglesia, sí, uno de los líderes de los jóvenes, lo mandaron a recibir al aeropuerto. Y este muchacho, sí, estaba con el letrerito ahí que decía Pastor Arnaldo Torres y estaba ahí viendo a qué hora pasaba por la puerta de desembarque. Sí, el pastor llegó y obviamente trataba de buscar, sí, al pastor, sí, que lo venía a recibir. Pero obviamente el pastor no había podido asistir, sino que le había mandado un encargado. Y el muchacho, sí, cuando vio ahí que alguien, que más o menos le dieron la descripción, dijo, sí, es un señor alto, medio gruesito. Entonces como que lo alcanzó a ver, le dijo, aquí, pastor, aquí, que usted, sí, yo lo vengo a recibir. Y él le preguntó de manera sorpresiva, oye, disculpa, mijo, ¿usted se congrega? Sí, pero listo. Y el pastor es fulano, también tratando de ¿qué? De verificar, ¿verdad? Porque muchas veces en los terminales, sean terrestres o aéreos, hay mucha gente que quiere sorprender y robarle a uno. Y el pastor le preguntó así sorpresivamente, oye, disculpa, hijo, que te hago una pregunta. Dígame, pastor, ¿tú diezmas? Se sorprendió el muchacho. Bueno, dice, yo soy el líder de jóvenes, pero diezma. No, la verdad, si le hablo con la verdad, pastor, yo no diezmo. Uy, mijito, déjame las maletas, porque si les robas a Dios, me puedes robar a mí también. Parece chiste. Pero el que le roba a Dios, le puede robar a cualquiera. Le puede robar a cualquiera. Mi amado hermano, no tengamos ficha en el cielo. Hay quienes están fichados en el cielo como ladrones, porque le están robando a Dios, ¿qué cosa? Los diezmos y las ofrendas. Esto también es palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden agradecérselo? Aleluya. Diezmar tiene sus beneficios, y de esos beneficios lo hablaremos el próximo día domingo, si así el Señor nos lo permite. Oremos, sí, al Espíritu Santo. Amo Padre Celestial, muchas gracias por esta tu palabra